Hola, soy Jake. Tengo 25 años y soy originalmente de Amarillo, Texas. Últimamente he estado un poco a la deriva. Trabajaba repartiendo para una empresa de mensajería local, hasta que despidieron a la mitad del personal el mes pasado. Mi coche, un Civic del 97, finalmente se rindió en medio de la nada, justo a las afueras de Midland. Así que, esa mañana, iba caminando con mi mochila, una botella de agua medio llena y ninguna idea de qué hacer. Hacía calor, de ese que se te pega a la espalda y te hace cuestionarte tus decisiones de vida. Llevaba caminando por el arcén de la autopista 20 cerca de una hora cuando vi una gasolinera a lo lejos. Pequeña, 2 surtidores, un cartel viejo que apenas se sostenía. Pensé en comprar un café, sentarme un rato y ver si se me ocurría qué hacer después. Dentro olía a plástico viejo y café quemado. El hombre tras el mostrador ni siquiera levantó la vista cuando entré. Me serví un vaso pequeño, el más barato, dejé $1 en el mostrador y salí de nuevo. Había un banco en la sombra. Me senté. Solo eso. No tenía señal, ni wifi, ni idea de lo que venía después. Fue entonces cuando escuché el sonido de una furgoneta acercándose. No una de reparto, una camper. Grande, blanca, polvorienta, pero de algún modo parecía Libertad sobre ruedas. Aparcó a 2 plazas de distancia. Vi cómo se abría la puerta, y bajaba una mujer. Tenía el pelo rubio oscuro hasta los hombros, recogido en un moño desordenado, gafas de sol, una gorra, pantalones cortos tipo cargo y una camiseta de tirantes descolorida. 40 y tantos, tal vez. Segura de sí misma, como alguien que no pide permiso para estar donde está. Echó un vistazo alrededor, se estiró la espalda y entró en la gasolinera. Pocos minutos después salió con una botella de agua y un café. Escaneó el lugar con la mirada. Entonces sus ojos se posaron en mí. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz era casual, pero algo en su tono me hizo sentir que realmente quería saberlo. Me encogí de hombros. Mi coche murió ayer. Estoy viendo qué hago. Ella dio un sorbo a su café y asintió, luego caminó hacia mí y se sentó en el banco de al lado. No demasiado cerca. Solo ahí. Como si fuera lo más natural del mundo. ¿Eres de por aquí?, preguntó. No. De Amarillo, originalmente. Intento ir al oeste. Quizá San Diego, o algún otro sitio. Aún no lo sé. Se quitó las gafas de sol. Tenía unos ojos verdes, suaves. Me observó durante un segundo. Pareces alguien que necesita un reinicio. Solté una pequeña risa. Sí, algo así. Se recostó, mirando hacia la autopista, y luego lo dijo, así sin más. Ni siquiera sé tu nombre, pero quiero que vengas conmigo. Parpadeé, pero ella se giró hacia mí. Lo digo en serio. Nada raro. Sin presión. Solo que, pareces atascado. Yo también he estado así. La carretera ayuda. Miré su furgoneta. Era vieja, pero limpia. Se notaba que vivía en ella. Cortinas en las ventanas, una pequeña maceta en el salpicadero. Puedo dejarte donde quieras, o puedes venir un día. Probar. Si lo odias, te dejo en el próximo pueblo. No respondí de inmediato. Mi cerebro me gritaba, no conoces a esta mujer. Esto es una locura. Pero había algo en ella que se sentía firme. No peligrosa, solo distinta. Soy Jake, dije al fin. Ella sonrió. Savannah. Nos dimos la mano. La suya estaba cálida, algo áspera. Como la de alguien que hace cosas, no solo habla. Se levantó. Muy bien, Jake. Si vas a venir, es ahora. El depósito está lleno. El café aún caliente. Hay un asiento limpio delante. Miré mi vaso de café, luego la carretera vacía frente a mí. Y por primera vez en mucho tiempo, me levanté sin pensarlo demasiado. Subí. La puerta se cerró con un suave clic. El motor rugió suavemente, y así, sin más, nos pusimos en marcha. Volvimos a la autopista, rumbo oeste. Las ventanas estaban entreabiertas,
lo justo para dejar entrar el aire caliente del desierto. El interior de su camper era sencillo, pero vivido. Asientos de cuero gastado, un salpicadero con pegatinas descoloridas por el sol, una Polaroid de un perro pegada junto al velocímetro y un atrapasueños colgando suavemente del retrovisor. Olía a chicle de canela y café. Ese tipo de olor que te hace pensar que quizá todo va a estar bien, al menos por un rato. Me quedé en silencio la primera media hora, mirando por la ventana, intentando procesar lo que acababa de pasar. Ni siquiera sabía a dónde íbamos. No lo había preguntado, y ella no me lo había dicho. Curiosamente, eso se sentía reconfortante. Finalmente, habló. Entonces, Jake, ¿cuál es tu historia? La miré de reojo. ¿Qué parte? Ella sonrió. La parte que te llevó a estar sentado solo en un banco de gasolinera en medio de la nada. Solté un suspiro. Perdí mi trabajo el mes pasado. Empresa de mensajería. Recorte brutal. El coche murió ayer. Sin ahorros. Sin un plan real. Intentaba llegar a San Diego. Pensaba resolverlo por el camino. Ella asintió, con la vista fija en la carretera. He estado ahí. No en la parte de mensajería, pero sí en la de intentar resolverlo todo. ¿Viajas mucho? Volvió a asentir. Desde hace 6 meses. Vendí la tienda, el piso, compré esta furgoneta. Vivo en ella desde entonces. ¿Qué tipo de tienda? Una librería. Pequeña, acogedora. La monté desde cero. 8 años, y luego todo cambió. El divorcio, el alquiler subió, los clientes desaparecieron. Dejó de tener sentido. La miré. Ella no. No sonaba amarga. Más bien como alguien que ya lo había aceptado. ¿Lo echas de menos? Le pregunté. A veces, respondió. Sobre todo el silencio, y el olor de los libros por la mañana. Pero esto, hizo un gesto hacia la carretera abierta, las montañas pálidas en el horizonte. Esto se siente más ligero. Conducimos en silencio un rato. Un buen silencio. De esos que no hacen falta llenar. Al cabo de un rato, puso una lista de reproducción desde su móvil. Música antigua. Fleetwood Mac, Tom Petty, los Eagles. Learning to Fly empezó a sonar justo cuando la carretera se abría ancha y vacía delante de nosotros. ¿Te molesta la música antigua? Preguntó. Sonreí. Mejor que el silencio. Se rió. Eso me digo yo también. Alrededor del mediodía, paramos en una pequeña área de descanso al borde de la autopista. No era gran cosa. Solo una mesa de picnic, una fuente agrietada y un sendero estrecho que llevaba a un mirador rocoso. Aparcamos bajo la única sombra que había. Vamos a estirarnos, dijo. La seguí fuera, con la camiseta pegada a la espalda por el calor. Me pasó una botella de agua del enfriador de la furgoneta. Fría. De verdad fría. No pregunté cómo lo concebía, pero se lo agradecí. Caminamos en silencio por el sendero hasta quedarnos al borde del risco. Abajo había un cauce seco, unos cuantos cactus y polvo rojo hasta donde alcanzaba la vista. Este es uno de mis lugares favoritos, dijo en voz baja. No sé por qué. No tiene nada especial. Pero cada vez que vengo aquí siento que estoy justo donde debo estar. No dije nada. Solo me quedé a su lado. Estaba en silencio. No el tipo de silencio de una ciudad o de una casa. Era ese silencio que zumba en los oídos. Que te hace sentir pequeño, en el mejor sentido posible. Gracias por dejarme venir, dije tras un momento. Ella me miró. No necesitabas permiso. Solo necesitabas una razón. Después, preparamos bocadillos de mantequilla de cacahuete en la furgoneta y comimos con las puertas laterales abiertas, las piernas colgando hacia afuera. Una brisa se levantó, rompiendo por fin un poco el calor. ¿A dónde vamos ahora? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Esa es la cosa. No siempre lo sé. A veces simplemente elijo una dirección. ¿Te pierdes a menudo? Sonrió. Todo el tiempo. Pero a veces,
Los mejores lugares son los que no planeaste. Recogimos y volvimos a la carretera, rumbo a Nuevo México. El cielo empezó a pasar de un azul ardiente a un naranja más profundo. Paramos en un puesto de frutas al borde de la carretera, donde compró melocotones e insistió en que probara uno allí mismo. Estaba jugoso y dulce, y por alguna razón me sentí como si tuviera 10 años otra vez. Esa noche, aparcamos en un lugar tranquilo junto a un camino de tierra, cerca de una loma baja. No había nada alrededor. Ni luces, ni tráfico, ni casas. Solo nosotros. Dentro de la furgoneta, encendió una pequeña linterna de batería y los dos nos tumbamos en los asientos traseros. Me pasó una almohada y luego apagó la luz. ¿Alguna vez has dormido en una furgoneta? Preguntó en la oscuridad. No, es la primera vez. Pues bienvenido. Miré hacia arriba a través de la pequeña ventanilla del techo. Las estrellas eran infinitas, como un manto de pequeños agujeros en el cielo. Había olvidado lo silencioso que puede ser el mundo, dije. Ella no respondió de inmediato. Luego, suavemente. Sí, por eso nunca volví del todo. Cerré los ojos, aún bien despierto, pero tranquilo. Y esa noche, por primera vez en semanas, no me sentí perdido. Nos despertamos con la luz del sol filtrándose por las ventanas polvorientas de la furgoneta. Me incorporé lentamente, parpadeando con la luz suave de la mañana. Savannah ya estaba fuera, sentada descalza en una silla de camping, con una taza de café en la mano, el pelo recogido, las piernas cruzadas, mirando hacia la nada. Estaba en silencio. De ese tipo de silencio matutino que te hace dudar de si aún estás soñando. ¿Café? Preguntó sin volverse. Dios, sí, murmuré. Sonrió y me pasó una taza esmaltada azul, con un desconchón. Era café solo, fuerte y con sabor a cielo quemado. Me apoyé contra la furgoneta y miré más allá de la loma. El desierto se extendía como una postal antigua. ¿Dónde estamos? Pregunté. Ella se encogió de hombros. En algún lugar entre la nada y el algo. No tuvimos prisa en marcharnos. Sacó un libro, algo de Steinbeck, y yo me quedé simplemente ahí, tomando café y pensando en lo extrañas que habían sido las últimas 48 horas. No me sentía como un autoestopista. No se sentía como algo transaccional. Se sentía fácil. A media mañana, recogimos y condujimos hasta un pequeño pueblo llamado Madrid. No el de España, sino uno en Nuevo México. Un par de tiendas de arte, una cafetería cerrada, y un bar pequeño y polvoriento que parecía no haber visto a un inspector de sanidad desde los años 80. Una vez me quedé aquí 2 días, dijo ella. Conocí a un tipo que hacía campanillas de viento con latas de cerveza. Romántico, dije con una sonrisa. No precisamente, se burló. Roncaba como un tractor y solo hablaba de la dieta de su perro. Pero las campanillas eran bonitas. Paseamos por el pueblo. Se compró una camisa de franela descolorida en una tienda de segunda mano y me hizo probarme un ridículo sombrero de vaquero. Me negué al principio, pero al final cedí. Ella me sacó una Polaroid de pie frente a una pared con una lagartija gigante pintada, con ese estúpido sombrero puesto. Pareces un turista en tu propia vida, dijo riendo. Quizá lo soy. Me habló de sus lugares favoritos. Una cafetería en Flagstaff donde servían tortitas más grandes que el plato. Una playa en Oregón donde la arena cantaba al caminar sobre ella. Un bosque en Colorado donde juraba haber visto a un oso haciendo algo que se parecía sospechosamente a bailar. Igual solo ibas borracha, bromeé. Puede ser, dijo, pero ese oso tenía ritmo. Más tarde, aquella tarde, paramos en un camping a las afueras de Gallup. Solo había un par de furgonetas más. Aparcamos bajo unos pinos viejos. Ella cocinó arroz con alubias en un hornillo portátil mientras yo colocaba un par de sillas fuera. Después de cenar, caminamos por un sendero de tierra hasta un claro con unas rocas planas y una vista increíble del atardecer. Y de repente, sin avisar, empezó a bailar. Sin música, sin palabras. Solo a bailar. No era elegante ni preparado.
Era libre. Giró una vez descalza sobre el polvo rojo y luego soltó una carcajada abierta, llena, que resonó en las colinas. ¿Qué estás haciendo? Pregunté. Se detuvo y me miró. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía sentir bien? No supe qué contestar, así que me levanté y me uní a ella. Bailamos fatal, los dos, sin ritmo, brazos descoordinados, riendo como críos que no saben hacerlo mejor. Tropezamos. Nos chocamos. Me pisó. Casi me caigo. Y fue perfecto. Cuando finalmente nos sentamos otra vez, sin aliento y con dolor de tanto reír, me miró. En serio, esto es algo que los dos vamos a recordar, dijo en voz baja. Incluso si se acaba mañana. La miré a la cara, iluminada por el último brillo naranja del sol. No dije nada. Solo asentí. De vuelta en la furgoneta, se puso un hoodie y unas mallas. Yo me quedé fuera, mirando las estrellas. Al cabo de unos minutos, salió con una manta y me la echó por encima de los hombros. ¿Tienes frío? Preguntó. No. Solo pensaba. Mala costumbre, dijo, sentándose a mi lado. Hacía mucho que no me sentía tan en paz, admití. Como si, por primera vez en mucho tiempo, mi cabeza se hubiera detenido. Me miró con algo entre compasión y entendimiento. Yo también me sentía así, dijo, hasta que me di cuenta de que el mundo no te da paz. Tienes que hacerla tú. Nos quedamos en silencio un rato. Luego dije, no quiero que esto se acabe. Ella se giró hacia mí. Entonces no pienses en el final. Y por primera vez desde que subí a esa furgoneta, de verdad, no lo hice. Esa noche dormimos dentro, cada uno a un lado de la furgoneta, pero más cerca de algún modo. No porque lo planeáramos o dijéramos algo, sino porque así lo llevó la noche. Me desperté con el olor a tostadas y algo friéndose. Por un segundo, olvidé dónde estaba. Luego la oí tararear, desafinada, pero cálida. Me incorporé y la vi fuera, junto a una pequeña parrilla desplegable al lado de la furgoneta. Estaba otra vez descalza, con una camiseta larga y el pelo recogido en un moño deshecho, dándole la vuelta a unos huevos en una sartén de hierro como si lo hubiera hecho 1000 veces. Buenos días, dije, frotándome los ojos. Buenos días, respondió sin girarse. Roncas. No es cierto. Tú roncas. Como un mapache dormilón. Salí al aire fresco de la mañana y me estiré. ¿Y qué plan hay para hoy? Ninguno, respondió. Tú eliges la dirección. ¿Recuerdas? Miré el camino de grava, los árboles altos al fondo del camping. Vamos hacia el oeste. A ver si alcanzamos el océano. Asintió. Me gusta eso. Después del desayuno, recogimos todo y volvimos a la carretera. Los kilómetros empezaron a mezclarse. Pueblos polvorientos, carreteras del desierto, gasolineras con café barato, y lugares aleatorios donde ella insistía en parar solo porque algo le llamaba la atención. Un viejo cartel de neón de un motel, un autocine abandonado, un dinosaurio de metal gigante frente a una casa de empeños. No teníamos prisa. Nunca la teníamos. Unos días después, mientras comíamos en un cañón, me pasó un rotulador permanente. ¿Y esto? Pregunté. Dibuja algo. ¿Dónde? Donde quieras. Es mi pared de lo que importó. Señaló el interior de una de las puertas del armario en la furgoneta. Había garabatos, frases, dibujos, iniciales. Dibujé un par de zapatillas diminutas caminando hacia lo desconocido. Ella sonrió. Bonito. Simple, como tú. Vaya, gracias. ¿Sabes a qué me refiero? Aquella noche, nos quedamos cerca de Flagstaff, en un área tranquila entre árboles, con vista a las colinas. Sacó una botella de vino tinto que había estado guardando y lo sirvió en 2 tazas desparejadas. Por sobrevivir un día más, dijo. Y por no preocuparnos por hacia dónde va el siguiente, añadí yo. Nos sentamos fuera, envueltos en una manta, solo mirando cómo el cielo se volvía tinta. Y esa fue la noche en que cruzamos la línea. No fue planeado.
No fue dramático. Fue tranquilo, suave. Dos personas que se habían acercado sin darse cuenta de cuánto. Se inclinó hacia mí mientras hablábamos, luego me miró como si hubiera estado esperando preguntar algo, o como si ya lo hubiera hecho. La besé yo, o quizá me besó ella. Sinceramente, no recuerdo quién se movió primero. Solo recuerdo el calor, la calma, su mano sobre mi cara, y como no dijimos nada después. Solo nos abrazamos. A la mañana siguiente, no se sentía raro. No hubo, ¿y ahora qué?, ni silencios incómodos. Me pasó la taza de café, aún con esa camiseta grande, y seguimos adelante. Igual que antes, pero con algo más. Cruzamos a California unos días después. Me dejó conducir la furgoneta por primera vez. Estaba nervioso, pero ella confiaba en mí. Y eso importaba. Paramos en pequeños pueblos costeros, Santa Bárbara, Pismo Beach, Carmel. Aparcábamos junto a los acantilados y veíamos el océano estrellarse contra las rocas. Me habló de su padre, que la llevaba a pescar cuando era pequeña. Murió de un infarto cuando ella tenía 19 años. Fue el primer hombre en quien confié, dijo, y quizá el último, hasta ahora. Eso me llevó al fondo. No respondí de inmediato. Solo le tomé la mano y permanecimos en silencio. Me compró un cuaderno en una librería de segunda mano por la que pasamos. Era un diario de viaje con páginas en blanco. Deberías escribir todo esto, me dijo, para que no se te olvide. No lo olvidaré. Prométemelo. Lo prometo. Nos reímos mucho esa última semana. También discutimos una vez por música y otra cuando, por accidente, cerré la furgoneta con las llaves dentro y tuvimos que esperar 1 hora a la asistencia en carretera. Me lo recordó sin parar desde entonces. Pero un día, sentados en la playa de San Simeón, me dijo algo que se me quedó grabado. Esto no tiene que ser para siempre, dijo, pero sí tiene que ser inolvidable. Asentí. Ya lo es. Me miró y sonrió. ¿Sabes? Para ser alguien que parecía completamente perdido aquella vez en la gasolinera, te las has arreglado bastante bien. Aún no sé lo que estoy haciendo. Esa es la mejor parte. Esa noche vimos el atardecer desde el techo de la furgoneta. Estábamos envueltos en la misma manta de siempre, las piernas entrelazadas, las cabezas apoyadas la una en la otra. Si este es el final del camino, dijo, estoy bien con eso. ¿Segura? No. Pero estoy bien con no estar segura. No hablamos de qué pasaría después. No hacía falta. Ambos sabíamos que este tipo de momento no podía durar para siempre, pero también sabíamos que no era necesario que lo hiciera. Ese mes fue nuestro. Solo nuestro. Pasamos nuestra última noche juntos aparcados en la Pacific Coast Highway, cerca de un lugar donde, según dijo, solía acampar cuando era más joven, cuando ella y su exmarido aún creían que lo lograrían. El océano estaba justo al otro lado de la colina. Podías oírlo, sentirlo, oler la sal en el aire. Nos sentamos fuera de la furgoneta en sillas plegables, envueltos en nuestra manta de siempre, con un pequeño fuego crepitando en un cuenco metálico entre nosotros. Esa noche estaba callada. No triste, solo más callada que de costumbre. Tenía los ojos puestos en las llamas, pero podía notar que su mente estaba en otro sitio. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Ella asintió despacio. Sí, pero no dijo nada más. No insistí. En su lugar, le conté una historia sobre mi hermano mayor intentando enseñarme a montar en monopatín cuando tenía 13 años. Me estrellé contra un bufón. Se echó a reír. Esa risa de verdad, la que uno se vana. Me tomó la mano debajo de la manta. Después, nos subimos al techo de la furgoneta y miramos las estrellas. Sin palabras. Sin música. Solo el sonido del agua y del viento. Apoyó la cabeza en mi hombro. Este ha sido el mejor error que he cometido nunca, susurró. No respondí de inmediato, porque ya sabía lo que venía. Lo sentía en su voz, en el silencio, en la manera en que esa mañana había estado doblando sus mapas con demasiado cuidado. Sabía que esto acabaría, dije finalmente.
Ella asintió. Creo que por eso fue tan bueno. A la mañana siguiente, ya estaba despierta cuando abrí los ojos. Estaba fuera, guardando una bolsa pequeña. Ropa doblada. Cajones cerrados. La tetera vacía. Había otro ritmo en sus movimientos. Sin café en marcha. Sin música. Sin tararear. Salí fuera. Me miró. Hola. Tomó aire. Tengo que seguir, dijo. Nunca pensé que esto duraría más de unas horas, añadió con una leve sonrisa. Pero se convirtió en un mes. Y cambió algo. Pero ahora necesito estar sola otra vez. No discutí. No supliqué. Porque sabía que lo decía en serio. Y, siendo honesto, yo también lo sentía. Sacó un sobre de una bolsa de lona y me lo entregó. Aquí hay algo de dinero. Suficiente para un autobús a donde quieras ir. Y esto, sacó la Polaroid que me hizo en aquel pueblecito con el ridículo sombrero de vaquero. Para que no olvides lo ridículo que estabas. Tomé el sobre y guardé la foto en el bolsillo trasero. Sacó algo más. Un pequeño papel doblado. ¿Qué es esto? Una lista de los lugares a los que no llegamos. Por si algún día quieres terminar el viaje. Miré el papel. Había escrito en letras mayúsculas, con su caligrafía clara. Big Sur, Monterrey, Point Reyes, Redwood National Park. Si vas, mándame una postal. No hace falta dirección de vuelta. Me abrazó largo, en silencio. No fue el tipo de abrazo en el que no quieres soltar. Fue el tipo en el que lo haces porque vas a soltar, y quieres decirlo todo en ese único gesto. Luego subió al asiento del conductor, cerró la puerta con suavidad y arrancó el motor. La furgoneta se alejó despacio, giró hacia la autopista y desapareció al doblar la curva. Me quedé ahí un rato, con el sobre en una mano y su lista en la otra. Caminé hasta el borde del acantilado donde se veía el océano, y lloré, solo un momento. No de tristeza. No exactamente. Solo porque se había acabado. 3 horas después, subí a un autobús Greyhound rumbo al interior. Asiento junto a la ventana, la mochila bajo mis piernas. El conductor apenas levantó la vista al verme subir. Me senté. Saqué la Polaroid y sonreí. Han pasado 2 años desde entonces. No sé dónde está. No sé si alguna vez terminó su propio viaje, pero pienso en ella todo el tiempo. No de forma obsesiva, ni con arrepentimiento, sino con una gratitud tranquila. La gente habla de las historias de amor como si tuvieran que acabar en matrimonio o durar para siempre. La nuestra no lo hizo. Pero durante un mes, fuimos exactamente lo que el otro necesitaba. Y a veces, eso es suficiente.